Señores oficiales, buen día. Este es nuestro tercer video en cuanto a la conocimiento y aplicación de la legislación marítima en su segunda etapa. Vamos a ver la Convemar y algo que no estaba especificado, pero es pertinente que se conozca, la órbita sincrónica geoestacionaria, bajo la perspectiva de seguridad y desarrollo que es propio de los miembros de Fuerzas Armadas. Como ustedes pueden visualizar, aquí está en un diagrama esquemático las áreas de responsabilidad de jurisdicción nacional, incluyendo la potencialidad de la extensión de la plataforma continental y submarina, los límites mediante el paralelo tanto con Colombia como con Perú, acorde a la suscripción del protocolo del 54, el protocolo de Lima. En su sentido amplio y en función al ámbito de aplicación, hemos visto que en el derecho público se tiene los aspectos de soberanía en el mar, actividades de actualidad efectuadas, el ambiente y el cambio climático adicional al dragado en ciertas áreas. En nuestro país es pertinente dejar citado en virtud de que tanto para la explotación minera en una eventualidad, así como la eventualidad de la explotación de la energía geotérmica en nuestros espacios acuáticos, se puede o se debe efectuar el dragado en estas áreas submarinas. En el ámbito privado, en cambio, la incidencia en cuanto a la fusión de empresas navieras, tanto internacionales como nacionales, especialmente la implicación que el canal de Panamá, la ampliación de este canal derivó para el incremento de las naves post-Panamax y lo que implicó en nuestro país, adicional a la construcción de naves cada vez más grandes, lo que permite y exige que las facilidades portuarias del país deban adecuarse a esta nueva realidad. Así, en función al establecimiento de la sociedad, en la pantalla podemos ver una dimensión cuadrática del derecho internacional. Estamos viendo que las normas en la parte marítima no son exclusivamente de carácter interno o nacional, sino de carácter supranacional, internacional, externo. Pero la sociedad, que es la base, el fundamento de las estructuras, tiene como aristas los valores que esta sociedad genera, que promulga. Estos valores van a dar origen a las normas correspondientes que van a resguardar estos valores por parte de la sociedad y con la finalidad de la consecución del poder en su sentido amplio, en el sentido expreso, el poder y los valores dominantes de la sociedad. Así, en las actividades en el ámbito marítimo se puede visualizar tanto en los aspectos portuarios, los puertos privados o autoridades portuarias que se puede visualizar, los terminales petroleros que son de donde ingresa y sale la mayor riqueza del país, así como el resto de actividades marítimas que generan recursos en virtud de ser un clúster marítimo, un racimo de actividades marítimas que, a pesar de ser muy poco observadas, es necesario que el oficial de marina conozca con la finalidad de la obtención de mejoras en cuanto a esta consideración e intereses marítimos. Vamos a visualizar en cuanto a la globalización y localización. Hoy por hoy, las ventajas del Internet nos permiten conocer lo que pasa al otro lado del mundo, pero no me sirve de nada si es que yo no aplico esto en mi ámbito local, en mi ámbito donde me estoy efectuando el desarrollo de mis actividades. Y aquí vamos a ver 5 de los aspectos que hoy por hoy han ido paulatinamente incrementando la consideración de la actividad mercantil especialmente. Así, hemos visto el outsourcing, que no es nada más que una externalización de los productos que tiene un Estado. La internacionalización,
de las empresas, la internacionalización de los servicios, la mundialización, la consideración de orden mundial de cada uno de estos aspectos bajo ciertas particularidades, sin embargo, bajo el ámbito mundial, que no es nada más que ahora estamos buscando una universalización de principios, universalización de valores, universalización de aplicación de normas. En definitiva, lo que se está buscando es la globalización, el conocimiento global de todos los aspectos que debe contemplarse a través de la conciliencia marítima que vimos en el primer video y la aplicación local en mi ámbito jurisdiccional específico como territorio ecuatoriano. Ahí estoy viendo precisamente la aplicación de todos estos principios en la mejora de nuestras actividades. Los instrumentos y entidades internacionales. Es pertinente resaltar las distintas denominaciones que debe dárseles o que se les ha dado a las cartas internacionales, a los instrumentos internacionales, así como las distintas denominaciones a las entidades de carácter internacional. En el sistema de las Naciones Unidas prácticamente se engloba todo el andamiaje de las sociedades, de su sistema generalizado como suprasistema internacional y es acogido en cada uno de los estados. Hoy por hoy 195 estados, más 11 estados todavía no parte de este sistema de las Naciones Unidas. Cuanto a los aspectos marítimos, ahí se puede plasmar una serie de aspectos de carácter internacional y las entidades a cargo de la ONU que están relacionadas con los distintos aspectos marítimos de aplicación real hoy por hoy. Navegación, puertos, el ámbito naviero, el ámbito pesquero, turismo, el control medioambiental, calentamiento global, generación de energía y comunicaciones, algo importantísimo en la parte marítima. Entonces, en cuanto al derecho de los tratados, hemos visto la Carta de las Naciones Unidas. Asimismo, nosotros en el ámbito regional, la Carta de la OEA. Pero hay algo fundamental, la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, que nos habla acerca de las distintas normas de conducta que los estados deben proveer cuando se trata de tratados internacionales entre estados. Y lógicamente hemos tratado a la CONVEMAR como el principal instrumento internacional casi de carácter ecuménico. O sea, ningún estado puede presentar reservas al texto de la CONVEMAR y las tres instituciones que son creadas en función a la CONVEMAR: la Comisión de Límites, el Tribunal del Derecho del Mar y la empresa. Es así que, en función a los instrumentos internacionales, el derecho de los tratados, la CONVEMAR, tenemos en tres ámbitos específicos los distintos instrumentos internacionales. Por ejemplo, en el ámbito de seguridad, contaminación marítima, la OMI especialmente ha estipulado varios instrumentos jurídicos. En el ámbito de los actos ilícitos, la ONU ha contemplado también instrumentos específicos para esto. La Convención del Tráfico de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas, la Convención sobre Delincuencia Organizada Transnacional y específicamente el Protocolo del Tráfico Ilícito de Migrantes, adicional a que la FAO también ha contemplado dentro de los aspectos de pesca INDNR, pesca ilegal, no declarada, no reglamentada, aspectos de carácter punitivo a responsabilidad de cada uno de los estados y SUA, especialmente por la OMI, para la supresión de actos ilícitos contra la seguridad de la navegación. Y el tercero son aspectos diversos, como la protección ambiental, como el control de los buques,
por parte de los acuerdos regionales, en nuestro caso, el Acuerdo de Viña del Mar. Entonces, instrumentos internacionales, nosotros podemos ver SOLAS, podemos contemplar al MARPOL, podemos verificar el convenio SUA, los convenios SAR, el convenio COLREG para la seguridad de la navegación o el convenio de formación de la gente de mar. Entonces, efectivamente, existe una gran cantidad de normas internacionales que van a versar sobre aspectos diversos. Así, por ejemplo, en el ámbito portuario, ustedes pueden visualizar la gran cantidad de normas que van a estar estipulando estándares internacionales a este respecto. En el ámbito del transporte multimodal, ya no solamente se habla del transporte marítimo, ya no se habla de un transporte acuático, sino que se está hablando de un transporte multimodal, de múltiples modos de transporte. Modo de transporte aéreo, marítimo, fluvial, lacustre, modo submarino, modo carretero, carretero terrestre, modo ferroviario, inclusive el modo a través de oleoductos. Pues todo eso tiene estándares internacionales más enfocados en la parte marítima. En el ámbito de la seguridad marítima, es únicamente de aspectos propios de la actividad de la autoridad marítima, de la policía marítima, y pueden verificar el código de conducta para para funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, los principios básicos sobre el empleo de armas de fuego, las convenciones de las Naciones Unidas. O sea, existe una gran cantidad de instrumentos internacionales que están relacionadas con la seguridad marítima. En el ámbito nacional o interno, como ya habíamos visualizado, la protección de los derechos, libertades y garantías de la soberanía y la integridad a cargo de la Armada tiene una connotación especial. ¿En qué? La legislación marítima nacional se fundamenta en la Constitución del Ecuador. Sin embargo, como podemos visualizar en la parte de abajo, en los últimos años se ha efectuado una tremenda actividad jurisdiccional en que se ha actualizado las normas de carácter marítimo que han estado vigentes por más de 100 años, como es el caso del Código de Comercio o el Código de Policía Marítima. La creación, o inclusive más de 50 años, como la Ley de Pesca, creación de textos como el Código Orgánico del Ambiente. Son instrumentos que nos permiten visualizar una nueva realidad ya en el siglo XXI. Entonces, bajo esas consideraciones, el Estado ha asignado a la Armada las funciones de las inspecciones estatutarias que obligatoriamente deben efectuarse en función a la Ley Orgánica de Navegación, a su reglamento y a los valores y principios internacionales del derecho marítimo que son de obligatorio cumplimiento. En la parte del personal mercante, tanto el personal mercante debe cumplir con los estándares internacionales y debe adecuarse a los principios de la Constitución. El material, los buques, también deben cumplir con los estándares internacionales y el medio ambiente, el mar, la actividad que se desarrolla en este debe cumplirse y adecuarse a los postulados de la Constitución en cuanto a soberanía e integridad. Y así nosotros podemos visualizar en cuanto a los recursos vivos y no vivos, la tremenda riqueza con la que cuenta el país, por lo cual se hace indispensable, se hace indiscutible el hecho de que se tenga que efectuar la consideración de la Convemar. En esta Convemar, efectivamente, nosotros podemos verificar tanto la convención, la primera convención del derecho del mar del 58, la segunda del 60 y la tercera que tuvo en 11 periodos de sesiones desde el 73 para finalmente suscribirse en el 82 la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, sumado a dos acuerdos adicionales sobre explotación del fondo marino en el 95 y el, la consideración de las especies altamente migratorias y transzonales. Esta norma internacional
entra en vigor en el 94. Entonces, en cuanto al derecho territorial, la evolución histórica podemos visualizarlo solamente como cultura general, cuántos estados contemplaban los distintos tipos de extensión de sus mares territoriales. Nuestras líneas de base, de donde se extienden los espacios marítimos a raíz del decreto del 71, pero también tenemos esos riesgos en cuanto a lo que estipula la Convemar. Para evitar estos riesgos o para sobrellevar estos riesgos en cuanto a las 12 millas de mar territorial de las islas que generan habitabilidad de la vida humana, entonces podemos visualizar que de los espacios acuáticos que ya habíamos visto, la Convemar me habla acerca de las estructuras de líneas de base, acerca de las escotaduras, de las franjas de islas, de las aberturas profundas para estipular líneas de base rectas. Nos habla acerca de las bahías jurídicas y la prueba del famoso semicírculo con la cual se efectuaba la especificación de áreas de jurisdicción, especialmente en nuestro Golfo de Guayaquil, ahora sí contemplado como bahía histórica y aceptado binacionalmente, tanto por Perú como Ecuador. Así, en este caso, la bahía histórica, o sea, una condición que no se acoge al texto de bahía jurídica contemplado en la Convemar, pero que se le ha dado ese trato a nivel de los años. Una consideración especial también es el hecho de los estados archipelágicos. Estos estados archipelágicos que se constituyen los grupos de islas que forman parte de un estado o que forman un estado, el conglomerado de esas islas. La Convemar me habla de un paso inocente, o sea, un paso rápido e ininterrumpido a través de los espacios acuáticos de parte de las naves de toda bandera. Y ahí nosotros podemos ver la posible extensión de la plataforma continental, aspecto fundamental acorde al artículo 76 de la Convemar. En este artículo 76 nos permite visualizar que existen mecanismos para poder determinar una extensión máxima de 100 millas más o de 150 millas a partir de las 200 millas. Entonces, amerita esta consideración el INOCAR. La Armada ha venido trabajando para especificar estos aspectos. La riqueza de la columna de agua tiene también una consideración, una connotación en cuanto a la plataforma continental. Los organismos creados por la Convemar, tanto el tribunal, la comisión de límites de la empresa que ya habíamos tratado, es pertinente hacer ahora la aclaración en cuanto a la órbita sincrónica geoestacionaria, que es un recurso limitado. El Convenio Nacional Internacional de Telecomunicaciones, en el que se contempla que a una altura de 35.000 kilómetros desde la superficie de la Tierra, bajo una condición de equilibrio de fuerzas, se contempla esta órbita sincrónica. Esto quiere decir que está en igualdad de tiempos con la rotación de la Tierra, y geoestacionaria. Al estar en igualdad de tiempos, aparentemente permanece estacionaria con la superficie terrestre y es empleada en las redes de comunicaciones satelitales, de telefonía móviles, y que nuestro país está inmerso en este ámbito. Hay un escaso grupo de naciones que están imbuidas en este ámbito. Ahí se puede visualizar cuál es la consideración de esta órbita sincrónica geoestacionaria y que eventualmente a futuro se puede tener una connotación inclusive de carácter económico
por la facilidad que representa el poder contar con este geosincronismo, con esta órbita sincrónica geoestacionaria. Entonces, es pertinente dejar citado en virtud de que tal como se presentaba con el petróleo en tiempos anteriores, se lo veía como un mito. Entonces, esta órbita sincrónica geoestacionaria no debe contemplársele como un mito, sino debe contemplársele como una mera limitación al hecho de que la tecnología actual no permita explotar la ventaja que nos da la posición geográfica del país. Es así, nosotros tenemos la órbita sincrónica geoestacionaria y por ende el beneficio para la parte de comunicaciones, para la explotación de los satélites. Es importante que nosotros conozcamos estos aspectos en cuanto a que la propia Constitución nos habla acerca de la obligación que se tiene cuando uno consiente en obligarse a, por un instrumento internacional. Y nosotros tenemos ya tanto el de la órbita sincrónica geoestacionaria y el tratado como sobre los principios que deben regir las actividades de los estados en la exploración y utilización del espacio ultraterrestre, inclusive la Luna y otros cuerpos terrestres. Parece que es un mito, pero no, poco a poco ya la tecnología va adentrándonos a esta etapa aeroespacial. Así, esto se puede aplicar en la meteorología, en los aspectos bélicos. Lógicamente, es de interés hoy por hoy de las principales potencias, pero cada uno de los estados que tienen la posibilidad de contar con esta órbita sincrónica geoestacionaria pueden beneficiarse en un futuro de su condición. Pero todos quieren mantener las armas espaciales. Sí, la tecnología va avanzando y a la vuelta de la esquina, esa tecnología nos va a permitir obtener ventajas para la sociedad. Entonces, como ustedes pueden ver también, para instrumentos internacionales aplicables a la órbita sincrónica geoestacionaria, tenemos algunos de estos instrumentos y es pertinente que se conozca, es pertinente que se hagan las aclaraciones para que se pueda explotarlos en forma adecuada. Entonces, bajo este marco jurídico, se desarrolla una serie de aspectos, tanto de organización interna como de organización externa. Ustedes pueden darse cuenta en la conclusión planteada de esta presentación que se presentan grandes oportunidades, pero es necesario contar con el conocimiento, contar con las actividades, contar con el criterio para la ejecución de las actividades. Esta conclusión nos permite una inferencia de que la academia como una institución del Estado, la Armada como institución del Estado, tiene la obligación de crecer, no de permanecer, no de estar inquieto, no de ser netamente cumplidora de normas, sino que tiene la obligación de crecer para que el Estado crezca y exige, por ende, la capacitación permanente de tanto de los alumnos como los profesores. Y como obligación, la academia, en términos generales, no estoy hablando específicamente de la AGENA, la academia, la universidad, las instituciones a cargo de la investigación, de la seguridad, del desarrollo marítimo, tienen obligación de crecer, de fortalecerse y exigen una capacitación permanente y especializada de los alumnos y profesores. Con esto finalizaría este video dejando prácticamente la parte de registro de propiedad naval para el último video. Muchas gracias.